귀한 좋은 친구라. 주의 영원하신 사랑 날 돌봐주시네. 주 나의 참 친구 나의 노래 되시네. 세상 어떤 것들보다 주 예수 값지니 나의 가장 귀한 좋은 친구라. 길을
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hechos, capítulo 10. Vamos a ver. Hechos, capítulo 10, versículo 44. Vamos a ver. Si han encontrado, desde el 44 vamos a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a leer hasta aquí. En marzo del 2017, en Estados Unidos, hemos tenido la reunión que se llamaba CLF. Alrededor de Nueva York, 800 pastores se han reunido durante una semana. Yo anuncié la palabra y el resto de la semana ellos recorriendo por sectores. Los que no pertenecían a nuestra misión eran bastante, y visitando nuestra iglesia tuvimos comunión y hemos hallado una gran gracia. Yo las veces que voy al exterior mediante el CLF, es la reunión en donde se reúnen los líderes cristianos. Máximo son 1000, mínimo vendría a ser 500, 300, mínimo 100. En esa reunión, comúnmente, las palabras lo predicamos 3 días, 2 días, 1 día, y así. Los pastores de muchas iglesias en este universo, no sabemos por qué, ellos están leyendo la Biblia, pero aunque leen la Biblia acerca de la redención, habla en miles de partes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero sufriendo por el pecado, los pastores luego han obtenido el perdón del pecado, y era tan bello, muy bendito. Durante la semana pasada, yo en Hong Kong, en el YMCA, en ese edificio tuvimos nuestro evento. 700 jóvenes pastores juntamente nos hemos reunido. Claro, la noche nosotros hemos estado juntos en otros horarios. Nosotros teníamos programas apartados acerca de la salvación. Cuando compartíamos era muy bello. Yo, en mi vida, ya tengo bastante edad. Los que tienen edad, cuando yo le veo a los ancianos, ¿será que en serio ellos tienen la paz en su corazón sin poder obtener el perdón del pecado? Siendo anciano, ya el cuerpo será distinto a cuando era joven. Su cuerpo, su corazón, y no tiene una buena relación con los hijos. ¿Cómo es que vive? No puedo llegar a entenderlo bien. Sin embargo, obteniendo el perdón del pecado, vive con gozo, y estoy tan feliz. Hace tiempo atrás, yo a una hermana que vive en Incheon, yo bien conozco a ella. Esta hermana fue a la universidad Ihua de mujeres, y en el segundo año de la universidad, un día, ella practicó fuerte el deporte. Parece que yo exageré, y
Hoy en día se puede curar muy bien aquella enfermedad, pero es un periodo en el que la medicina no era buena y estando enferma ella no pudo levantarse y era artritis reumático. Ella realmente sus huesos se habían derretido, no tenía una forma, no parecía ser humano, parecía solamente así una masa. A inicios de 50 ella recibió la salvación. A veces yo, cuando tenía oportunidad, iba a visitar a ella y tenía comunión con ella. Un día, esta hermana me dijo a mí, le dijo a su hermano y le dijo, pastor, venga a mi casa. Ella me mandó a decir y yo fui. A la mañana fui y junto con ella, durante 2-3 horas iba hablando. Claro, anteriormente varias veces yo había ido. Pastor, yo, riéndome. Se oye un sonido de que tu en mis brazos, en mi pierna y siento que me voy a levantar a caminar. ¿Cierto, hermana? Le dije. Hermana, ¿quiere que le sujete? ¿Quiere caminar? No, me dijo ella. Ese día, ella testificó mucho, yo hablé mucho de la Biblia. Pastor, siento que dentro de poquito yo voy a caminar. ¿En serio? ¡Qué bueno!, le dije. A ver, levántese. Y ella se levantó. Ella se rió nada más y hablando. Luego me despedía, pero ella no me dejaba la mirada. No dejaba de verme y me dijo, pastor, que vaya bien usted. Al día siguiente había sido que ella falleció. Pude entender la razón por la cual ella me llamó. Ella bien sabía que iba a morir y ella decía que se iba a levantar a caminar, no en esta tierra, sino que me hablaba acerca de que recibiría el nuevo cuerpo en el reino de Dios. Y yo no entendía bien eso. Esta hermana, yendo a la universidad, se enfermó y luego de que se acostó, tenía soledad, se atormentaba, estaba triste y en medio de mucha tristeza ella vivía. Un día, oyendo a esta hermana, un hermano evangelista fue en busca de ella. Simplemente una vez, un día, le anunció paso a paso el evangelio. Y esta hermana ese día recibió la salvación. Yo, como pastor que soy, esto es la mayor felicidad que yo tengo. Estando en una oscuridad tan profunda, la gente cambia, se renueva y cuando yo veo eso, yo estoy tan feliz. Esta hermana, aunque yo no le prediqué el evangelio a ella, esta hermana vivió una nueva vida en realidad. Cuando vivía con los hermanos menores, interesante. Ella no podía ni moverse, no podía ni ir al baño. En serio, parecía solamente una masa de un ser humano. Iba al trabajo, los hermanos, y ella sola quedaba a ver el periódico. Mirando el periódico, ella iba dibujando toda la región de Seúl en su corazón. Y le decía a su hermano, «Hey, ¿cuánto dinero tienes tú?» «¿Por qué, hermana mayor?», le pregunta a su hermano. «Esta región, si tú compras el terreno aquí, será muy bueno. Compra aquí el terreno». Cuando ella mira el periódico, está leyendo toda la región de Seúl. Nosotros, por más que vemos el periódico, no podemos darnos cuenta. Y su hermano decía, ¿para qué ese terreno? ¿Pero tienes dinero? Ella le pregunta, creo que tengo dinero. Entonces compra ese terreno. Anteriormente ellos menospreciaban a su hermana, pero esta hermana después de recibir la salvación cambió
Y los hermanos tanto respetaban a ella. Compraban el terreno. Rápidamente el terreno subía. Claro, es así. Ahora creo que subió ya en lo máximo. Ahora vende el terreno. Vendiendo, compra otro terreno. Ella, estando acostada, con solo algunas palabras, llega a ganar un dinero inmenso. En una empresa cualquiera podría cobrar ese dinero. Y los hermanos se maravillan, no puede comer bien, no puede ir al baño, solamente tiene un trozo. No es que no tiene forma, está todo deformado el cuerpo. Mediante el Señor Jesucristo vivía de manera tan feliz. Y al último, creo que ella percibía de que moriría y antes de morir me quería ver y me llamó. Y ella pensaba de que caminaría en el cielo con sus dos piernas, pero la mente de Pastor Oxupar no gira y yo le dije, ¿quiere que le ayude a levantar? Y fue así, fui a la ceremonia de sepultura y anunciando la palabra en la ceremonia. En mi corazón simplemente, esa salvación que ella recibió, aunque todo es muy precioso, claro, el perdón del pecado que ella recibió, eso era tan ardiente, era conmovedor. Con solo pensar, me hacía agradecer en gran manera. Yo cuando estaba en Daegu, vino un pastor de la villa de leprosos y me pidió para tener campaña, y a la villa de leprosos por primera vez fui para realizar la campaña. Era la iglesia Sogwang de Yeongcheon. Había como 100 miembros y la noche del primer día, en octubre en aquel momento, hacía pero tanto frío, el salón de culto pero hacía tanto frío y yo prediqué la palabra. Predicando la palabra, le dije que alce la mano a los que deseaban obtener el perdón del pecado. Muchos alzaron la mano. Hacía tanto frío. Y en la habitación donde yo dormía, más de 30 personas vinieron. Y hasta las 2 de la madrugada yo anuncié el evangelio. Muchos leprosos, enfermos, menospreciados por las personas, recibiendo la salvación, estaban tan contentos. Había un anciano allí, un hijo del anciano obteniendo el perdón del pecado, testificaba. Y que a escondida del padre tomaba, fumaba, y el anciano se asustó mucho. Ese hombre, pastor, si este día no fuese día de gozo, yo mataría a mi hijo, me dijo. Y casi a la madrugada este anciano regresó a su casa después de recibir la salvación. Y su esposa, la diaconisa que era su esposa, le despertó a ella y le dijo, yo obtuve el perdón del pecado. Ella se asustó. ¿Cómo obtuviste el perdón del pecado? No te voy a enseñar. Tú también quieres obtener el perdón del pecado, ¿verdad? Ellos, en serio, al día siguiente su esposa también obtuvo la salvación. Estaban muy felices. Después de obtener la salvación, él iba cambiando. Él era leproso, pero su rostro era bien guapo, su estatura más alto que yo. Tenía cabellos blancos, pero era tan feliz. Un día le dice a la esposa, querida, tú, hagas lo que haga yo, no me intervengas, yo. Hasta ahora yo era anciano, pero jamás con el corazón
he servido al Señor. Yo con el corazón viviré sirviendo al Señor. Lo que yo hago de ninguna manera me intervengas. Y luego, llamando por teléfono, daba de comer a las gallinas y como 5,000 por ahí, y vendió la mitad de las gallinas, y con la mitad suficientemente podemos vivir comiendo. Y esa gallina, el dinero de haber vendido, lo puso en su cartera y comenzó a caminar alrededor. Los ancianos, va en busca de ello. Anciano Kim, anciano Lee. Nosotros, en esta ocasión, hemos realizado la campaña en la iglesia. Hemos hallado una gracia inmensa. Más que cualquier otra cosa, por el pecado, realmente yo me angustié toda mi vida, pero obtuve el perdón del pecado. Tenía pecado y siempre vivía presionado en un rincón de mi corazón, pero mi pecado ahora ha sido limpiado y quedé como una blanca nieve. No es que simplemente fui lavado, sino que realmente ni una pizca quedó y fui lavado por entero. Los ancianos, ¿qué tipo de campaña? ¿Quién es el expositor?, preguntó. Expositor Oxupar, Pastor Oxupar, ¿quién es? Hay un joven llamado así. Anciano Lee, yo te voy a presentar y vamos a invitar al Pastor Oxupar y realiza una campaña. No, nuestra iglesia, no estamos ahora con buena situación económica en la tesorería. Yo bien sabía. Él comenzó a abrir la cartera, comenzó a contar los billetes. ¿Con esto es suficiente? Realiza la campaña. Por lo cual, con el dinero de haber vendido las gallinas, en 7 iglesias, exactamente no me acuerdo, yo realicé la campaña. Los leprosos tienen mucho cariño ellos. Las personas de la sociedad le han menospreciado, viven entre ellos y tienen mucho cariño cuando vamos dentro. Tienen ese cariño que no podemos ni imaginarnos. Ellos, habiendo recibido la salvación, cuando vemos cómo se gozan, algunas personas, como que el rostro está todo arrugado. Pero ese gozo, cuando vemos, ellos no lo pueden realmente olvidar. Estábamos agradecidos. En la iglesia Eaon de Yosu, realmente es muy famoso en nuestro país. Y el pastor de aquella iglesia me había invitado y no hicimos en esa iglesia, lo hicimos en el monte Chiri, con los directivos de la iglesia, con 50 personas realizamos la campaña. A la mañana predicando la palabra, almorzando en la tienda. Cada uno de los ancianos habían venido y hemos pasado un momento de gran gracia. Casi a la noche queríamos ir nosotros y una señora joven había venido. Claro, dejamos abierta toda la tienda y no pasa nada. Y ella tenía mucha vergüenza y yo le anuncié el evangelio. Por último, yo, la palabra de Hebreos 10, abrí. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Y habiendo perdonado esto, ya no hay ofrenda por el pecado. Y yo le anuncié esa palabra. Habiendo oído esa palabra, esta señora se cayó y
se echó a llorar fuertemente ella. No era así simplemente lágrima. Llorando ella iba gritando y tenía mucha vergüenza yo y salí afuera y luego entré de nuevo y ella moviendo todo su hombro fuertemente iba llorando. Esta señora me iba testificando. En la secundaria había muerto la madre y el padre había traído a una madrastra y la madrastra había traído a una hija que tenía 1 año menos que ella y había dificultad económica en la casa, entonces no tenía la situación para enviar a las dos a la secundaria. Esta hija ahora iba a la secundaria, pero la madrastra quería enviar al colegio a su hija legítima, pero ella pensaba que si quedaba así habría incomodidad entre el padre y la madre. Salió de su casa. Estaba en la secundaria, es tan temible el mundo, mientras que estaba en Masan, sola. Ella vino ahora en Masan, no sabía qué hacer. Vino una señora, le dio de cenar. Dice que era muy amable esta señora y vendió a esta niña en el prostíbulo. Allí, ella tuvo que estar años. Se quejaba por la madre que murió, al padre que murió, ella se quejaba por el padre, y en ese lugar conoció a un hombre y ambos se amaron. Se amaron, pero mucho, mucho. A una mujer tan sucia como ella, la amaba y agradecía a él viniendo el hombre. Realmente, cuando él se gozaba, ella se gozaba, y así ellos pasaban el tiempo. Tanto agradecimiento sentía hacia el hombre que amaba a una mujer tan sucia como ella y tanto amaba a él. Un día, el hombre le vino en busca de ella y le dijo: sígueme. ¿A dónde vamos? Yo no te pediré nada, pero te pediré solamente una cosa: no preguntes, sígueme. Pero igual me tienes que contar. Te digo que no me preguntes. No puedes confiar en mí, yo te amo. Una mujer tan sucia como ella, él amaba y con todo el corazón. Dice que amaba, pero a él, y parecía un ángel. Le siguió a él y el destino era la villa de los leprosos. Este hombre no era leproso, pero sus padres eran leprosos, entonces allí vivían todos juntos. Esta mujer, viviendo en la villa de los leprosos, vivió 2 años y estaba tan feliz. Sea la suegra, el suegro, la trataba como un ángel, pero pasó 2 años por ahí. Los suegros esperaban al nieto, pero ella no podía embarazarse. En ese momento, no sé la boca de quién salió, pero aquella mujer era prostituta, ramera, por eso no puede quedar embarazada. Eso se oyó. Desde aquel momento, el suegro, que era tan bueno, ya no miraba a ella. La suegra, cuando la hablaba con ella cerrando la puerta de la habitación. Nadie le miraba más el rostro. Cuando iba para lavar algo en el pozo del barrio, dice que las mujeres hablan y cuando ella se acerca, todas se callan, y cuando ella se aparta, dice que ¡guau!, se ríen a carcajadas.
sola, vivía en medio de la soledad y ella empezó a congregar la iglesia. Ella para el culto no fue con otros, sino cuando todos iban, al empezar el culto, estaba sentada atrás y cuando terminaba, sin que nadie se dé cuenta, otra vez se escapaba dentro del corazón de ella, su ser. Hasta ahora, ese recuerdo de haber vivido en el prostíbulo, si ella pudiese borrar ese recuerdo, no le importaba olvidarse de ello estando loca o quedando realmente sin memoria. Yo sin saber nada, simplemente dije, no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Y habiendo perdonado, ella no hay ofrenda por el pecado. Esta señora ya no podía aguantar esa palabra, se echó y empezó a llorar fuertemente. Ya no se acuerda de mi pasado, ya no se acuerda de mi transgresión, ya no se acuerda de mi inmundicia. Y estaba muy conmovida, no sabía qué hacer. Y luego, pasando un tiempo, fui a Josué Agon a realizar la campaña. Había 1000 leprosos por ahí. Y durante una semana yo estaba muy feliz. Un día a la noche, terminando el sermón, yo salía y la gente a montón salía. Yo también iba saliendo. Alguien iba estirando de mi ropa. Yo me di la vuelta y era aquella señora. ¡Pastor! Hoy esta noche por primera vez mi marido vino a la iglesia. Y luego ya no pude ver a ella, el rostro de ella. Pero el Señor Jesús, habiendo venido a este mundo, cuando se encuentra con la gente, sea quien fuera, se hace feliz. Habiendo creído en el Señor Jesús, cuando obtiene el perdón del pecado, de nuevo, por más que uno quiera ir al pasado, ya no puede volver. El amor del Señor Jesús, ese cariño del Señor Jesús, yo a menudo me pongo a pensar, sea 100, sea 1000, sea 10.000 veces, por más que yo muera y vuelva a nacer, yo quisiera ser pastor. Yo quisiera anunciar este amor, habiendo dificultad. Hoy hay gente que me critica y con mentira hay gente que me critica. Pero ¿qué problema con eso? Claro, lo que yo voy diciendo hoy, la hermana que tiene artritis y el anciano de la Villa de Leprosos y aquella señora casada que vivió en la Villa de Leprosos, hablé acerca de 3 personas. Pero a veces cuando tengo dificultad, hay veces que me siento cansado. Pero aquella señora, aquellos hermanos, aquellas hermanas, cuando veo cómo cambian y cómo ellos están contentos, yo pienso en el rostro de ellos. 1000, 10.000 veces, por más que yo vuelva a nacer, quisiera volver a ser pastor. Por otro lado, los hermanos y hermanas, yo siento pena. ¿Por qué teniendo esto que es tan bueno? ¿Por qué ellos tanto gustan del mundo? A menudo hoy también, vino una persona a testificar que la hermana le anunció el evangelio, vino a oír el evangelio, otra vez no vino y luego volvió y fue al retiro para recibir la salvación. Cómo estaba contento toda la vida. Otra cosa, por más que borremos
Otra cosa, por más que olvidemos, por la sangre del Señor Jesucristo, el haber obtenido el perdón del pecado, esto no podemos borrarlo en el corazón. Esto creo que no podré borrarlo. Cuando leemos la Biblia, Dios a Abraham, tú saliendo de la casa de tu padre y tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. Yo haré una gran nación de ti y serás bendición. Pero dentro de aquella palabra, todo el pueblo por ti recibirá la bendición. No, no es así. La Biblia permitió esa bendición solamente a los judíos. Pero el Señor Jesucristo, cuando murió crucificado y después resucitar, ¿qué es lo que Él dice? Que cuando venga el Espíritu Santo obtendréis el poder, y en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Cuando habla acerca del fin de la tierra, no se refiere a los judíos. El sentido de que incluye a los gentiles, eso está puesto. Además dice, me seréis testigo hasta el último de la tierra, a todos. En el libro de Daniel, versículo 24 al 9, que dice: «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos». Se refiere a que Jesucristo vendrá. Sabe pues en el 25 y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando vemos en la Biblia acerca de la construcción del templo de Jerusalén, en Segunda de Crónicas, en la última parte, aparece el rey Ciro y da la orden de que se construya el templo de Jerusalén. Luego, a continuación de la parte final de Segunda Crónica, en Esdras capítulo 1, como era de esperar, aparece como ahora da el mandato para que empiece a construir. Y luego cuando pasa 70 semanas, 69, una semana viene a ser un año, entonces cuando calculamos viene a ser 483 años, y el ungido, el rey. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, conforme a aquella profecía, ahora como se ha profetizado, cuando venga el Señor Jesucristo, terminará la iniquidad y acabará el pecado. Se perdonará el pecado para siempre y la justicia eterna se manifestará. Y ahora más, la profecía. Toda palabra que se profetizó en el Antiguo Testamento se enfoca en la crucifixión del Señor Jesucristo y aparece acerca de cómo ha profetizado, cómo Jesucristo morirá sobre la cruz por nuestro pecado. Y muy increíble, pasa 69 semanas y debe ser 70 semanas. En San Lucas aparece que el periodo de los gentiles, cuando se llena el periodo de los gentiles y luego es pisoteado por los gentiles,
Y después de que Jesucristo es crucificado, el templo de Jerusalén cae y todos los judíos son echados de Jerusalén. Y luego, ahora, quieren vender a los judíos y nadie quiere comprar a los judíos. Y a una venta, a un valor como de perros son vendidos. Eso es la historia de Jerusalén. Y durante 2000 años esa historia ha seguido. Pero en ese periodo, nosotros, antes de entrar al periodo de los gentiles, en Hechos, capítulo 10, aparece acerca de Cornelio. La persona llamada Cornelio no era judío de Italia. Era un centurión, pero un día había mandado al ángel y había llamado a Pedro para anunciarle la palabra. Mediante el mandato del ángel, llegó a la casa de Cornelio. Ustedes, bueno, me han llamado, por eso vine, pero ¿por qué me han llamado a mí? Si fuésemos nosotros, predicaríamos directamente el evangelio. Dice, ¿por qué me han llamado a mí? Cornelio dice, yo iba orando a la 9ª hora, pero en el cielo vino el ángel de Dios y me dijo para que llame a Pedro. Nosotros deseamos oír la palabra de Dios mediante usted. Pedro allí anuncia el evangelio en la casa de Cornelio. Pero muy creíble. Hasta antes de aquel momento Dios era Dios de los judíos, no era Dios de los gentiles. Y después de que pasa 69 semanas y debe entrar directamente a las 70 semanas, pero al momento creó lo que se llama periodo de los gentiles. Jerusalén dice que será pisotado por los gentiles. Durante 2000 años ha pasado ese tiempo y los judíos no pudieron ir a Jerusalén. En el año 1948, Israel, los soldados, uno a uno, se reunieron en Israel y el 10 de mayo, reconociendo la independización, se independizó Israel y los judíos empezaron a pisar a Jerusalén. Lo más importante, el templo de Jerusalén todavía los judíos no pueden entrar. Allí están los islam y no pueden entrar los judíos de ninguna manera. Entonces, de nuevo, después de construirse el templo de Jerusalén y cuando pise los judíos, termina el periodo de los gentiles, Israel, el templo de Jerusalén, en un buen lugar de Estados Unidos, Minnesota. Ya se ha hecho toda la preparación para construir el templo de Jerusalén. Hay un lugar secreto y cuando llevan eso, en unos días ya está de hecho para que se construya el templo. Toda la preparación ya está hecha. Pero yo no sé todavía cuándo es ese día exacto. La palabra que yo exactamente puedo mencionar a ustedes, ¿qué es? Desde el primer momento, Dios consideró como perro a los gentiles y en San Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesucristo, esta mujer samaritana, usted es judío, ¿cómo a una mujer samaritana pide agua? Porque los samaritanos y los judíos ni se miraban. En Hechos capítulo 10, Cornelio, entre los judíos, entre los gentiles, era el primer hombre que recibió la salvación. Y en el 11, cuando vemos qué es lo que aparece, en el 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Incircunciso. El haber comido con un gentil es algo tan absurdo, pero Pedro allí, cómo Dios me ha guiado y cómo había anunciado el Evangelio en la casa de Cornelio y cómo mediante el Espíritu Santo había renacido y cómo cambió desde aquel momento. Dios le había dado la salvación hasta los gentiles y predicándole a los gentiles, Pedro va predicando a los incircuncisos y Pablo en Jerusalén hasta los confines de la tierra se anuncia el Evangelio y por eso los coreanos también hemos podido recibir la salvación.
Cuando vemos nosotros la manifestación de Dios, hay muchos puntos preciosos. Israel, no hay nadie que reciba la salvación creyendo en Jesucristo. Los judíos no creen. En la Biblia, en capítulo 9 de Daniel, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vino claramente el Señor Jesús, pero Nazaret Jesucristo parecía tan poca cosa para ellos, parecía pobre, parecía que no tenía nada, no tenía dónde dormir, siempre pasaba hambre y siempre iba al Monte de los Olivos a dormir. Se habrá lavado el cabello, habrá podido lavar su ropa. En realidad, aparte del Señor Jesucristo, tan vil. Ellos tenían la vista hacia Jerusalén tan glorioso como Dios había preparado. Jesucristo vino, pero ellos no aceptaron a Él. Desde aquel momento fue periodo de los gentiles. No sabemos muy bien, pero entre ustedes. Yo confío de que no habrá ningún judío entre ustedes. Ahora, los judíos, los gentiles, no podían ni imaginarse, hasta nosotros los gentiles, apoyados por la sangre del Señor Jesucristo, hemos podido obtener el perdón del pecado. Y Dios nos permitió a nosotros el Evangelio, a nosotros que somos gentiles. Y las veces que yo voy anunciando este Evangelio, realmente, cuando uno deja su pensamiento y acepta este Evangelio, la gente va cambiando. Y yo mirando eso, la gente se transforma. Y yo cuando veo cómo está feliz, estoy muy agradecido. Cuando mi padre había fallecido, él murió después de recibir la salvación y estaba muy agradecido. Realmente, cuando mi tío recibió la salvación, yo estaba muy agradecido. Mi familia, mi pariente, uno a uno recibiendo la salvación, iba cambiando. Yo estaba muy agradecido. Realmente en este año, realmente el año pasado estaba tan ocupado. Este año estaba tan ocupado, no podía dormir bien. Me engripé y me enfermé. Cuando llegué a Hong Kong, el empleado comenzó a tomarme la temperatura porque tenía un poco gripe. Yo tuve miedo. ¿Será que no podré entrar? Pero entré. Dios ya desde hace tiempo atrás, mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, nos permitió el perdón del pecado. El plan maravilloso de Dios nos hemos encontrado. Pero tan astuto Satanás, y con la cáscara llamado cristianismo, dejándolo tal como es, el perdón del pecado lo ha sacado, lo ha ausentado. Y van a la iglesia y sufren por el pecado, se atormentan y piden el perdón del pecado, lloran y con empeño ellos quieren creer bien, se empeñan a orar y ellos ofrendan. No digo que no ofrenden, pero realmente uno tratando de hacerlo bien, haciéndolo bien, no es que obtiene el perdón del pecado, no es así. En la actualidad, cuando vemos nosotros el estado del mundo entero, el peor de los gentiles, nos falta mucho tiempo. Yo pude sentir aquello. No puedo decir exactamente en qué año. No sabemos si queda 10 años, no sabemos si queda 20 años, no sabemos si queda 5 años o 3 años. Exactamente no sabemos. Pero cuando acabe el periodo de los gentiles, cuando vamos en el libro de Romanos, surge la manifestación en el que los judíos reciben la salvación. Los misioneros, el misionero Chang Juyong va a Israel a predicar el Evangelio hoy en día, pero hay pequeña cantidad de personas judías que reciben la salvación. Yo en el canal El Shaddai está siendo transmitido en Israel. Yo en adelante, a fines de este año, yo quisiera ir a Israel a realizar la campaña. Sí, Jesucristo es el Mesías verdadero. Los judíos todavía están esperando al Mesías. Sí, así son los judíos. Ellos, conforme a cómo Dios profetizó, así
ocurrió. Yo eso nada más voy a contar cuando vaya. Sí, el rey Ciro había venido el Espíritu para que construya el templo. Ellos creen en el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento. Con el Antiguo Testamento suficientemente, como Jesucristo mediante su sangre permitió el perdón del pecado, le podemos explicar. Y creo que los judíos así recibirán la salvación y terminará el periodo de los gentiles y los judíos recibirán la salvación y llegará ese periodo y después de 7 años nosotros iremos a la tierra eterna y eso podemos leer en la Biblia. Pero tanta gente, por la sangre del Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, aunque ha obtenido la salvación eterna, especialmente los coreanos, son gentiles, no son judíos. Dios, si no hubiese preparado el periodo de los gentiles, nosotros, por más que queremos recibir la salvación, no podemos obtener la salvación. En nuestro periodo nos permitió la salvación y estamos muy agradecidos. En el periodo anterior, cuando el doctor Thomas en el río Tedong allí vino a predicar y ahora el cristianismo de Corea está repleto en el país, pero sea quien fuera, mediante su sangre, no hay nadie que haya obtenido el perdón del pecado y que cuente exactamente eso. Pero Dios, exactamente en nosotros, esta gracia maravillosa nos permitió obtener y nuestros ojos, nuestros oídos por tenerlo, aunque oímos muchos sonidos, el sentido de tener este oído cuando se nos anuncia este evangelio, existe el valor y esa palabra que hemos mediante nuestro oído va dando frutos en nuestro corazón y confiamos de que nuestro pecado ha sido perdonado y el Espíritu Santo nos guía. Y realmente los judíos son considerados como animales, perros, y así somos considerados ante ellos. Pero nosotros que somos considerados así nos ha permitido este evangelio y estamos tan agradecidos. El año pasado, Fiji, oficialmente la iglesia metodista, junto con la misión Buenas Nuevas, ahora nos dijo que nos ayudaría en el evangelio y estamos realizando mucha campaña en Fiji. Hace poco, los pastores de nuestra misión, siervos preciosos, como que ellos viven ya en el exterior, van al exterior a predicar el evangelio y ya en Filipinas también están los adictos a la droga y el camino para predicar a ellos, Dios nos va abriendo el camino y vamos trabajando con el gobierno y pensando en ello estamos tan agradecidos. La vez pasada cuando fuimos a Colombia, los que habían sufrido yendo junto a los opositores del gobierno ahora, ellos teniendo reconciliación, ahora quieren obtener la educación. Dijimos que nosotros le vamos a educar a ellos. Claramente cuando hagamos el tratado con el gobierno, no sé el gobierno si nos va a encargar esto a nosotros, pero nosotros yendo, enseñando, damos nosotros la enseñanza de la charla de los valores y el propósito. La sangre de Jesucristo, como nos perdonó el pecado. Solamente este evangelio vamos anunciando. Dios se goza por esta obra. Las veces que predicamos este evangelio con la manera que no podemos ni imaginarnos, va abriendo el camino. Señores, este evangelio que ustedes han recibido es muy, muy precioso. Pero nosotros, habiendo hallado esta gracia tan maravillosa, nosotros, en medio del deseo carnal tan vano, somos arrastrados. Y si así nos encontramos con el Señor, tendremos tanta vergüenza, ¿verdad? Contrariamente, muchísimos hermanos que están en medio de Cristo, pero exagerar. Sí, hay tantos hermanos que trabajan, que se entregan por el evangelio, ellos serán glorificados en el reino de Dios, pero la bendición que Dios entrega en esta tierra a ellos, cuando nos imaginamos, estamos muy, muy agradecidos.
En Hechos capítulo 10, Cornelio recibe la salvación. Aparece acerca de ello. En el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se maravillaban hasta que el Espíritu Santo fue derramado a los gentiles. Esto es la primera puerta, como ahora la primera puerta a la salvación que llega hacia nosotros. Realmente los judíos consideraban a los gentiles como perro y nunca, sea quien fuera, era permitido el evangelio a los gentiles, pero Dios en unas ocasiones a la mujer gentil, la ramera Rahab, Ruth, a estas personas también permitió para que entren al mundo de los judíos, y en este periodo nosotros nos permite aquello, y esto ha llegado a nosotros. Pero este evangelio, porque nosotros lo vayamos a anunciar, mucha gente habla: ¿cómo somos justos? Somos pecadores. Absurdo. Mucha gente dice aquello. La misión Buenas Nuevas de secta: ¿cómo somos ahora justos? Somos pecadores. ¿Y ellos no cometen pecado? Mucha gente oímos decir aquello. Pero ahora muchas iglesias, ahora cambiando el corazón, quieren oír este evangelio. ¿Y a dónde nos vamos? Miles de pastores llegan y oyen el evangelio que anunciamos y se asombran en gran manera. Esto es la verdad. Hemos sido ciegos, nos hemos equivocado, y hay mucha gente que quiere trabajar con nosotros y estamos muy agradecidos, no se imaginan. El 2018 ya pasó bastante. Hoy es el día ya 21, el 1/3 ha pasado. Yo, en esta mañana, a ustedes quisiera preguntar un punto. No sé cuánto tiempo de vida le queda a ustedes. No sé, en 10 años. Algunos de entre ustedes partirán de este mundo. Puede que Pastor Oxupar sea uno de ellos. En 20 años habrá gente que no esté más entre ustedes. Cuando pase 30 años, entre los ancianos que están aquí presentes, muchos habrán fallecido. Cuando pase 40 años, cuando pase 50 años, bueno, bien, no sabemos, pero ya, 50 años, el tiempo es muy corto. 10 años es corto, muy corto. ¿Ustedes han obtenido realmente el perdón del pecado? Realmente por la sangre de aquel Señor Jesucristo. Ustedes obteniendo la salvación eterna, ¿ustedes anhelan el cielo? Ustedes, si han obtenido el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesucristo, alrededor de nosotros, por no conocer esta realidad tan maravillosa, hay gente que llora, sufre, se atormenta, tiene miedo. Hay muchos cristianos que están en esa situación. Pero ¿cómo vivir nosotros? Todos quisiéramos que nos pongamos a pensar en ello. Yo, señores, estando en el seminario, no sabía ni predicar bien el evangelio. Era así. Y en medio de ello, por primera vez, fui a Apcoctón y a la hermana Sonulson. Ella recibió la salvación. Yo no podía olvidar toda mi vida eso. Señor, un ser como yo ha predicado el evangelio, pero usted está junto conmigo, Señor. Después de ello,
de manera incontable a tanta gente el Evangelio del Señor Jesús yo he anunciado. Y en cada momento el Señor Jesucristo siempre ha estado conmigo. Y después de obtener el perdón del pecado, la gente ha cambiado. Y algunos al obtener el perdón del pecado se curaba, se resplandecía, estaba feliz y el Espíritu Santo estaba en ellos. Y podíamos ver aquello. En la ciudad de Seúl viven más de 10 millones de habitantes. Todos ellos deben recibir la salvación. Y sin conocer esto, van a la destrucción eterna. Pero pensamos solamente en nosotros que hemos recibido la salvación. Viviendo de esta manera nosotros, en adelante 10 años, 20 años, cuando pase y nos encontramos con el Señor Jesús, en ese momento, delante del Señor Jesús, ¿qué podremos decir? Yo siento que tendremos mucha vergüenza. Claro, nosotros somos seres humanos. Tenemos deseo, caemos en el mundo, caemos en la fornicación, cometemos transgresión. Pero mucha gente piensa que el mundo que se ve ante los ojos simplemente es eso, el mundo, y realmente va conforme al placer, al deseo de la carne, y yendo conforme a ello. Ese tiempo tan precioso ahora lo pasa de manera tan vana. Hay tanta gente así. Señores, si en ese día, si nuestro hermano amado cae hacia la destrucción, ¿por qué tú, conociendo este evangelio tan precioso, no nos has anunciado? ¿Por qué no me has anunciado esta palabra a mí, yo que estaba al lado de ti? Yo no sabía y te dije que era hereje y me opuse, pero ¿por qué tú cerraste tus labios? Tú debías de anunciarme a mí. Cuando vayamos a oír eso, ¿qué será de nosotros? El Señor Jesucristo amado, antes de la creación, como había planificado hace 2000 años, envió al Señor Jesús. Y conforme al plan, Jesucristo cargando todo nuestro pecado, derramando la sangre sobre la cruz, fue destruido. Y esa muerte se ha puesto en lugar del castigo de nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra muerte, nuestra destrucción, en una mano en su cuerpo, cargándolo. Acabó con nuestra maldición, con nuestro juicio y acabó con nuestro pecado y con toda nuestra maldad. Acabó. Eso es la cruz. De manera perfecta. Simplemente como si fuese un sueño. De manera así, a medias, yendo conforme al deseo de la carne. Cuando tiene hambre come y cuando tiene frío se pone un poco ropa, va así y a medias viviendo, habiendo muerto por nosotros, por nuestro pecado. Cuando anunciamos esa palabra, una vida de la eterna destrucción, podemos llevarlo a un lugar tan bendito, pero engañados por Satanás, habiendo recibido la salvación, viviendo en medio de la vida carnal. Para nada llegamos a entender, y hay tanta gente. Cuando yo he anunciado el Evangelio, a un don, nadie como yo, mucha gente iba respetando, especialmente. Había venido el expresidente Fernando Lugo, que vino a Paraguay la vez pasada, habiendo obtenido la salvación. Ahora ha sido un amigo eterno conmigo cada año, las veces que voy a Paraguay, siempre, por más ocupado que él esté. Él me invitó a la casa presidencial a escuchar la palabra. Y el rey del reino de Suazilandia, las veces que yo voy, por más ocupado que está, deja todo de lado y oye la palabra.
Y cuando yo le anuncio la palabra, él está tan contento, tan feliz. Y me ha dado 15,000 metros cúbicos cuadrados. Y yo le pedí 30,000 pyong. Y no es ahora una herencia del gobierno, sino que es del rey mismo. Esté bien. Y me dio tal cantidad. Y construyendo el centro, el rey me dijo: pastor, aquí construya su casa pastoral, venga a vivir aquí. Él me dijo a mí eso. Todavía no me pude decidir para ir, pero tengo deseo de ir cuando envejezca más. Hermanos, en este mundo, ¿qué viene a ser fructífero? El hermano Park Jong-myo me vino a buscar un día y me dijo: pastor, yo 30 años trabajé con la excavadora. He ganado mucho tiempo, pastor. He ganado mucho dinero. Vivo, como bien, hasta compré para mi propia casa. Pero para nada estoy feliz, pastor. Pastor, yo, por más que pase hambre, quisiera vivir por el Evangelio. Yendo al reino Swazilandia, está trabajando ahora. Y tan feliz está. ¿Por qué? El amor que recibimos del Señor es tan grande y la gracia es tan grande. Y estamos tan agradecidos. Los pastores de nuestra iglesia están poniendo todo su cuerpo y alma por el Evangelio, avanzando por el Evangelio. Con quienes se encuentran están anunciando el Evangelio y la misión Buenas Nuevas. Está cambiando la iglesia de todo este mundo. En la cantata navideña de Estados Unidos, en la ciudad en donde se realizaba la cantata, en algunos lugares, 20, 30, 50, 100 pastores han venido. Y desde las 5 de la tarde hasta las 7, oyendo la palabra, recibiendo la salvación. Desde las 7 habían tenido la cantata navideña. Muchos pastores de Estados Unidos están cambiando. Muchos gobiernos de África oyendo este evangelio están contentos, están cambiando. Y los ministros que han venido a la IYF, la mayoría recibiendo la salvación. El IYF en miles de países. A la persona de IYF. Ahora vamos estableciendo a los ministros en cada país, a los ministros de IYF. Y estamos tan felices anunciando el evangelio a ellos. Amados hermanos, pensemos de manera renovada. Yo si vivo ahora en adelante 10 años más, ¿cómo debo vivir? Piensen, simplemente. Así como animales que no piensan y solamente comen, no traten de vivir así. Si mi vida me queda 50 años, estos 50 años, ¿cómo debo vivir? Deben pensarlo. El año 1962, recibiendo la salvación. Dentro de Jesucristo, yo he vivido años. Yo no lo hago ni bien, no soy ni fiel, pero mientras que voy anunciando este evangelio, me encuentre con lo que me encuentre, Dios ha estado conmigo. Estoy tan agradecido, sea cual fuera la dificultad que yo tenga. De manera milagrosa, Dios me ha ayudado a mí. Nuestro Señor Jesucristo amado, aunque no ha venido con la carne ahora, anteriormente vino en esta tierra. Los hijos que han tenido el perdón del pecado por la gracia están en esta tierra. El Señor Jesucristo piensa que el cuerpo de ustedes es el cuerpo del Señor, y a cada uno de ustedes, poniendo el Espíritu Santo del Señor, como ha vivido el Señor Jesucristo, para que puedan vivir la misma vida, le da la gracia, le da la sabiduría y la bendición le otorga. Yo quisiera preguntar a ustedes,
Ustedes han tenido satisfacción. Esa vida de haber vivido en el pasado conforme a la carne, que no era el Señor. Han estado felices, han estado gozosos, siguiendo la carne. Yo, por el Señor Jesús, haga bien o mal, he pasado el tiempo pasado en gran manera. Yo estoy agradecido. En adelante, yo no sé cuánto viviré más, pero hasta el día que muera quisiera vivir sirviendo al Señor y no quisiera vivir para sí mismo. Ese corazón tengo. Hermanos amados de la iglesia de Canaán, el Señor murió derramando la sangre por nosotros, pero ¿por qué ustedes son tan mezquinos? ¿Por qué son tan mezquinos para venir al culto? ¿Por qué deben venir tarde ustedes? Viniendo delante del Señor. No hay gente que venga con las manos vacías si están viniendo delante del Señor. El Señor no dice ninguna palabra, sin embargo, realmente ustedes si viven únicamente por el Evangelio, si viven únicamente por el Señor, el Señor una gracia inmensa, una bendición inmensa, sobreabundará sobre ustedes. Además, si cada uno de nosotros vivimos conforme al deseo de la carne, después de nuestro periodo acabará ya este Evangelio, viviendo por el Señor este Evangelio, hasta el periodo de nuestros hijos, hasta el periodo de nuestros nietos siendo anunciado. El Evangelio, si se llenan toda esta tierra, qué bueno sería. Hasta ahora, la iglesia de Canaán ha sido una iglesia tan frágil, pero apoyando mediante la parte material, hemos podido anunciar el Evangelio a nivel mundo entero y el fundamento lo hemos nosotros puesto, además en Seúl, erigiendo una iglesia mucho más grande para anunciar el Evangelio a mucha ciudadanía de Seúl. Estamos preparando a los adictos de la droga en Filipinas y en lugares donde todavía el Evangelio no ha entrado. Queremos anunciar el Evangelio, estamos echando el corazón, estamos orando, dando la parte material, entregando nuestro ser. El matrimonio amado del anciano Kim Mon-dal es del año 1948, siendo ya bastante anciano, ha ido a Fiji para anunciar el Evangelio. Es tan bello, precioso. El hermano Pak Jong-mo no es ni misionero. Ahora, él quería vivir por el Evangelio y morir, que nada absolutamente quería hacer aparte de ello y encargando a sus hijas en las manos del Señor. Es tan bello. Nosotros hasta ahora, sin pensar en nada, simplemente hemos vivido día tras día, calculando la vida de ustedes, mezquinando el tiempo, que el corazón de ustedes no sea despojado por cosas vanas, entregando el corazón al Señor. Si viven por el Evangelio, una vida tan bendita llegarán a vivir. Ahora, mediante cada uno de ustedes quisiera ver cómo Dios trabaja. Pastor, él es mi amigo, recibió la salvación. Yo por primera vez le anuncié el Evangelio. Pastor, este dinero, yo quisiera usar únicamente por el Evangelio. Yo. Realmente tantos evangelistas se han empeñado. Yo no entregué nada. Y realmente el Señor Jesús dio su vida por el Evangelio. Yo también quisiera dar la parte del dinero, quisiera dar la hora. Realmente, para que no me avergüence cuando esté delante del Señor. Yo con todo el corazón quisiera vivir para el Señor. Yo pensé que vivir por el Evangelio era algo difícil, cansador, pero pasando el tiempo cuando me doy la vuelta a ver, fue mucho mejor que haber vivido para mí mismo
Y cuando viví por el Evangelio, Dios se encargó de toda mi familia. Mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta. Ustedes, más que vivir para sí mismos, vivan por el Señor. Y el Señor, si vive por ustedes, no hay algo más bendito que aquello. Yo confío. En Hechos capítulo 10. Nuestra salvación. Aquí lo va contando. Hacia los gentiles se va anunciando el Evangelio por primera vez y eso se continúa y hasta nosotros hemos recibido la salvación. Es tan doloroso cuando esto ha venido a Corea solamente. Ahora el núcleo lo ha sacado y solamente ha traído la religión del cristianismo y el perdón del pecado. Se ha ausentado el cristianismo de Corea, el mundo entero. Este perdón del pecado, este evangelio del perdón del pecado debe ser anunciado. Y si todas las personas pudiesen obtener el perdón del pecado y la salvación, mediante nosotros Dios recibirá el gozo. Y así confío en el mundo, el deseo de la carne, el dinero, ganando ahora cuando compra casa, carro. Realmente es incomparable a que podamos obtener un alma que es más precioso que todo este universo. Todos, que ninguno se ausente y sean partícipes en esa obra. Así espero. Todos vamos a orar.